bueno, muy agradecida que estén aquí porque definitivamente la presencia de ustedes, el activismo de todos ustedes es lo que engrandece Mujer y Ciudadanía. Mujer y Ciudadanía, como ustedes saben, se ha dedicado a la construcción de ciudadanas, ciudadanas femeninas, mujeres que sean visibles. Nuestra misión y nuestra visión es que la mujer sea reconocida, sea visible, se empodere, se le fortalezca su liderazgo y se le dé su autonomía. Y cuando hablamos del feminismo positivo, que es el feminismo que practicamos en Mujer y Ciudadanía, que es el feminismo que trabaja con los hombres, de mano de los hombres, para lograr juntos ese mundo mejor que queremos. Quiero agradecer de manera muy especial a María Luisa Guerra por esta iniciativa que, bueno, que llena de brillo a Mujer y Ciudadanía, no solo por su excelente trabajo y su excelente gestión, sino porque ella misma, como lo dijo Stephanie, es una mujer, o como lo dijo por allí Xiomara, ¿quién fue que lo dijo? Es una mujer realmente que te trae mucha gente y mucha gente la valora y la quiere. Y entonces que haya hecho esta proyección para Mujer y Ciudadanía es un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias a Bernardo, a Gran Cine, gracias a Iván Zambrano y a todos los miembros de Mujer y Ciudadanía que están allí viéndonos, porque ustedes son el corazón de la organización. Ustedes son Mujer y Ciudadanía. Muchísimas gracias, María Luisa, y es tuya toda la tarde. Buenas tardes, gracias Aiza por esas hermosas palabras y gracias a todas las que se encuentran presentes en esta tarde. Bienvenidos a nuestro cine análisis y bueno, les voy a hablar un poquito antes de presentarle a nuestros panelistas e invitados del día de hoy, que esta iniciativa nace a través del marco de las 12 acciones por la paz, que es una iniciativa del Centro de Justicia y Paz CEPAZ, y que este año cuenta con la organización y el respaldo de Diálogo Social. Está dedicada este año también a hacerle un homenaje al doctor Pedro Níquel, que fue un hombre de derechos humanos y de paz. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, en esta participación, tenemos 87 organizaciones que son aliadas pues, para replicar todas sus acciones, y una de ellas es la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía. Entonces, bueno, nada, quiero darle la bienvenida a Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, licenciado en Comunicación Social, egresado de la UCB, director de Cine y Comunicaciones del Ateneo de Caracas, director general de Cine Prensa del Colegio Nacional de Periodistas, fue concejal del municipio Libertador, presidente de la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica, miembro del Fondo de Fomento Cinematográfico, miembro de jurados de festivales de cortos, de guiones y subvenciones en nuestro país, participación en diferentes festivales internacionales, organizador de festivales y muestras de cine, fundador y promotor del Gran Cine Móvil Popular, que son unas unidades rodantes que van a través de diferentes zonas del país. Y bueno, junto al gran equipo de Gran Cine, llevo un proyecto que de verdad para mí es fascinante con los jóvenes de escuelas de Baruta, que se llama Fábrica de Cine, que también nuestro otro invitado, que es Iván Zambrano, participa entre tantos. De verdad que hacer un resumen de Bernardo fue un currículum bastante amplio, igual que el de Iván, pero bueno, traté de sintetizar lo mejor posible esa admiración que siento hacia ambos. Entonces, bueno, voy a darle las palabras en este momento a Bernardo y es todo tuyo, Bernardo. Bueno, muchas gracias, de verdad, Itza. Yo valoro mucho tu esfuerzo en el trabajo social, en el emprendimiento femenino, además un emprendimiento despojado digamos, esquemas que antes se asociaban pues a las mujeres defensoras de sus derechos, y bueno, mujeres con elegancia, con altura, con clase, defendiendo sus derechos, y a mí eso me gusta.
Y siempre te lo he dicho y lo digo aquí en público porque me gusta que se reivindiquen los derechos de las mujeres y creo que tú has hecho un enorme y gran papel en Mujer y Ciudadanía. Y bueno, y te admiramos mucho porque yo te pongo mucho de ejemplo en el trabajo que nosotros venimos haciendo de desarrollo social, porque tú eres una big leaguer. Tú nos has enseñado mucho, más de lo que tú crees que, pero nosotros observamos mucho cómo trabajas, lo que haces y lo valoramos mucho y para nosotros es una enseñanza. Y recientemente hice, y lo quiero compartir también en público, el taller de Derechos Humanos, que me encantó y lo llevé a cabo completico. Me gustaron todas las formulaciones de las materias y de verdad que eso contribuye enormemente a la formación de todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Bueno, y a María Luisa Guerra, por supuesto, muy buen resumen. Gracias. Yo voy a comenzar celebrando estos días de paz que se están promoviendo. La película, bueno, Mejor Imposible, la película que acaban de elegir, Pequeñas Voces, una película del 2011 que de verdad yo creo que vale la pena ver y volver a ver. Me recordó dos películas más que les recomiendo, ya que andamos en esta, que no dejen para que la anoten y las promuevan en próximos cineforos, como Voces Inocentes de Luis Mandoki, la mexicana, del 2004, y Los Colores de la Montaña, de Colombia. Ambas películas me recordaron mucho porque yo confieso que yo no había visto la película Pequeñas Voces, aunque sí sabía de ella. Y gracias a este cineforo la vi y me parece que es un gran esfuerzo y una película memorable. Yo estoy casi seguro que Iván tiene preparada pues una... yo tengo aquí mis anotaciones también, si quieren puedo hablar de la película, pero estoy seguro que Iván va a desarrollar más ese tema. Pero en esa misma temática recomiendo estas dos obras, pues Voces Inocentes y Los Colores de la Montaña, que es del 2011. Nosotros distribuimos Los Colores de la Montaña y recrean pues esos episodios de, que genera la violencia y cómo los niños y todos los ciudadanos sufren ante la confrontación política de factores armados que quieren imponer sus ideas a través de la fuerza. Y eso conlleva a situaciones de conflictividad que hacen estragos y desplazan a las comunidades, pues que es lo que recrea Pequeñas Voces, que además me gusta mucho el concepto de la animación, siendo un documental donde los niños recrean sus penosas y difíciles situaciones de desplazamiento. Pero bueno, en esa misma línea de trabajo, por supuesto guardando las diferencias, ojalá Venezuela no se meta en esa ruta de la violencia. Nosotros hemos sido defensores de la paz, creemos que los cambios tienen que propiciarse por la vía pacífica, electoral, democrática. Nosotros no suscribimos ninguna agenda que sea abrupta y que pase por el terreno de la confrontación violenta, armada. O sea, eso por lo menos yo, por eso nunca he apoyado a los militares en el ejercicio del poder político. Yo creo que los civiles son los que deberíamos ocupar la posición de liderazgo político y los militares, respetando su profesión y su oficio, deberían encargarse de la soberanía nacional, del cuidado de la nación, pero no es conveniente, esa es mi opinión, que los militares ejerzan o se dediquen a la vida política civil. Las experiencias no han sido buenas y Venezuela lamentablemente ha tenido largos periodos donde los militares dirigen la sociedad y los resultados no son tan buenos. Ese mito de que Pérez Jiménez hizo grandes obras y tal, eso es mentira, eso es falso. La democracia que perdimos, la de 40 años, que con todos sus defectos, hay una publicación que yo se las puedo compartir, se demostró con números de que fue mucho más eficiente en cuanto a construcción de escuelas,
hospitales, colegios, infraestructura de servicios. Y yo creo que es importante valorar siempre el ejercicio en democracia y lamentablemente la violencia lo que nos lleva es a una confrontación que nunca termina por buen camino. En ese mismo espíritu, que es el trabajo que realiza Mujer y Ciudadanía, Gran Cine viene desarrollando desde hace ya Luisa, que es que se llama Fábrica de Cine, que es un programa de acción social, donde enseñamos a jóvenes entre 14 y 21 años valores humanos, cultura de paz, construcción de ciudadanía, rescatar la posibilidad de que la gente sea emprendedora y no sean súbditos. Y en esos talleres de Fábrica de Cine, porque es un programa social que dura todo un año, enseñamos a los jóvenes talleres sobre gerencia y administración de cineclubes, que lo dicta, por cierto, Iván Zambrano Bencomo, que nos acompaña, talleres de medición social y de trabajo social que los dicta Migdalia Muñoz, dinámicas grupales que trabaja la psicóloga María Loida González, damos talleres de derechos humanos con Fernando Fernández, amigo tuyo, Aitza, talleres con Cofavit, con la gente de Provea, y damos talleres de guión con cineastas especialistas como Carlos Caridad Montero, Ricardo Lorenzo. Esos jóvenes están durante un año trabajando con nosotros, los captamos de los sectores populares, de los liceos, y todos los sábados en la mañana hacemos talleres y dinámicas de trabajo porque queremos que sean jóvenes que tengan una actitud crítica, reflexiva ante la realidad. No queremos chamos pasivos ni vamos a hacer una escuelita de cine para que sean faranduleros, lo cual no tenemos nada contra la farándula, sino que queremos que sean jóvenes que tengan una interacción con la realidad y fijen una posición crítica ante lo que está pasando en Venezuela. Nosotros, yo cuando tenía 14 años, estaba en esa ya en el liceo, pues entonces, ¿por qué no podemos llevarle a estos jóvenes ese mensaje? Y por eso es que le enseñamos el tema de los derechos humanos, porque nos parece que a través de los derechos humanos se pueden crear historias y ellos pueden contar historias que puedan retratar sus experiencias. Y en efecto ya tenemos 29 cortometrajes realizados en 4 años. 29 cortometrajes realizados. Un buen trabajo. Ahí hacemos la gerencia de Fábrica de Cine, la lleva adelante el productor de cine y experto Omar Mesones, que además ha sido un enamorado del programa, lo cual, oye, agradecemos, porque él ya es su hijo, pues. Laura Goldberg participa, ella ha hecho 65 películas venezolanas, Laura Goldberg, y ella es asistente de dirección, y ella también dicta los talleres. Está Alfredo Anzola como documentalista, Francisco Prada, que es director de fotografía, Pedro Correa, que hace cine de bajo presupuesto, lo que se denomina cine guerrilla, pero nada que ver con la guerrilla esa colombiana que vemos en esa película Pequeñas Voces. Se trata, cuando se dice cine guerrilla, para los que no sepan, es cine de bajo presupuesto, y eso nació más bien en Nueva York, o sea, cine con dificultades, entonces con recursos muy pequeños. Está Ángela Rodríguez, que hizo edición, está Hilda de Luca en producción, Moñoño, que hace la fotografía, Julio César Castro, y Carlos Caridad Montero, que ya dije. Entonces, este grupo de profesionales no hacen los cortometrajes, enseñan a los jóvenes que nunca han tenido una cámara en sus manos a hacer películas, pero están tutoriados, no los dejamos solos, los acompañamos desde la idea hasta el guión, cómo van a hacer la película, los enseñamos a editar y ellos terminan haciendo la película en todo su proceso. Entonces, ¿cómo difundimos esos cortometrajes que son críticos? Porque hablan mal del gobierno, es verdad, son críticos. Y bueno, nosotros queremos que sea así, que sean críticos. Nosotros no les decimos de qué tema van a tratar. Ellos eligen sus propios temas. Y como sabemos que sortear la censura es difícil,
no le vamos a dar los cortometrajes a Cines Unidos, porque si no a Cines Unidos le cierran la sala a los dueños de Cines Unidos, o le montan un expediente ahí chimbo, a Cinex, o a alguien le manda un fiscal, por decirlo menos. Y los canales señal abierta no nos van a pasar los cortometrajes. Si estamos hablando de la escasez de agua, con un cortometraje que hizo, por cierto, fue un cortometraje que hizo la Junta Directiva de Gran Cine, que se llama Barutas Secas, que lo hizo Iván Zambrano, porque cada año la Junta Directiva de Gran Cine elige un tema y encarga pues a un director de cine. En ese año le correspondió, eso fue Fábrica de Cine 2, le correspondió a Iván Zambrano, que estaba motivado por hacer ese trabajo, y además hizo un trabajo que fue vinculado con la comunidad, con los líderes sociales, con las mesas técnicas de agua, y ellos participaron de alguna u otra forma en la producción de la película. Pero está películas que tienen que ver con Dosis de Realidad, Erika García, Materia Pendiente de Dayana Rodríguez, Luces Perdidas de Keisel Guevara, Censura Cámara de Acción de Jessica Leal, Voces de una Realidad de Luis Escalante. Después el año pasado que estrenamos la película que se llama Colores Pisoteados sobre el tema LGBTI, Medicina al 0%, sobre la crisis de la salud, Lápices Rotos sobre la deserción escolar, Misión Mordaza también sobre la libertad de expresión. Cada año siempre hay una película que tiene que ver con libertad de expresión, por algo será. También está Alto al Fuego sobre el derecho a la protesta. Y estos cortometrajes los difundimos a través de las redes sociales. Los metemos en Facebook, y pagamos una pequeña publicidad. No gastamos mucho dinero, la verdad. Lo máximo así habrá sido $200, y lo ven 1.350.000 personas. Vieron los cortometrajes de Fábrica de Cine. Y ahí no hay forma de echar cuentos ni mentiras, porque eso está todo automatizado. Y los números te salen allí, y nosotros logramos aprovechar esas nuevas tecnologías, ya que hay un cerco comunicacional para que las películas puedan ser vistas, para que los jóvenes puedan difundir su trabajo. Entonces, bueno, Fábrica de Cine 4 ya está terminando sus cortometrajes. Tuvimos que filmarlos todos digamos, en cuarentena. Arranca con un sello, una presentación, una animación que hizo el equipo de Fábrica de Cine, que dice 100% filmado en cuarentena. Y es verdad, 100% filmado en cuarentena. Y los cortos quedaron buenísimos, quedaron bien buenos los cortos. Pronto los vamos a ir estrenando. Ya hay 2 o 3 que están en cartelera. Hay uno que se llama Agua Cero. El nombre está genial. Entonces, bueno, ese trabajo se conecta un poco con todo lo que plantea la película Pequeñas Voces del 2011, colombiana, que integra a los niños al desarrollo de una historia cinematográfica. Arranca con una frase lapidaria. Dice: en Colombia hay más de 1 millón de desplazados por la violencia. Lo dice, y no lo dice ningún presidente de Colombia ni nada, lo dice UNICEF, que son organismos multilaterales que tratan de mantener pues una ecuanimidad. Si ellos dicen que hay 1 millón de personas desplazadas por la violencia, lo que estamos hablando allí es de una gran tragedia. Y esa película, ese documental, que aunque fue hecho en animación, se basa, y es la primera realización 3D, se basa en dibujos hechos por esos niños. Son 4 historias que sufrieron lamentablemente la violencia. Yo creo que un poco lo que tratamos nosotros de desarrollar en Fábrica de Cine es esa cultura de paz, de tratar de dirimir nuestras diferencias que tenemos los venezolanos en forma pacífica, donde logremos cambiar un poco la situación, pero en los términos pues que conlleva la práctica democrática, y entonces valoramos y queremos desarrollar esa cultura democrática que se ha perdido y que habíamos durante 40 años tratado de desarrollar, pero que lamentablemente ha habido un retroceso. Sin duda que esos 40 años no fueron, había que profundizar la reforma de la COPRE, de lo que se llamó la COPRE,
que fue la Comisión para la Reforma del Estado, y se tenían que haber hecho muchas mejorías y tomar muchos correctivos, pero que lamentablemente hoy día, bueno, hay un retroceso. En todo caso, yo lo que recomiendo es que, bueno, continuemos la conversación y que intervenga otra persona, pero de verdad que excelente iniciativa este Cineforo y de promover películas como Pequeñas Voces. Y les recomiendo las dos que ya les dije al principio. Anótenla, ténganla ahí. Nosotros tenemos las copias en Gran Cine y se las podemos prestar cuando quieran para que las vean si no la han visto, y tiene que ver mucho con esta temática. Son tan buenas como la que vimos hoy. Bueno, gracias. Con esto concluye. Gracias. Gracias, Bernardo. Le doy la bienvenida a Adriana y a Lucy por incorporarse con nosotros a este Cine Análisis. Y bueno, ahorita quiero hacer la presentación de nuestro panelista para el análisis de la película Pequeñas Voces, que bueno, como lo dijimos en el volante, había que verla previamente para saber el tema. Entonces, bueno, con ustedes voy a hacer una sinopsis de ese gran currículum que tiene Iván Zambrano Bencomo. Licenciado en Comunicación Social, documentalista, cineasta, socio consultor de SER, consultoría, magíster en Ciencia Política, profesor jubilado de la UCB, productor independiente, poeta, extensionista, locutor y productor de radio, expresidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAP, 2006-2009. Exsecretario general, fundador de la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica, FEBEC. Autor del libro Cortometrajes Venezolanos, edición de la Cinemateca Nacional y de la Universidad de los Andes. Actualmente es facilitador, conferencista y consultor especialista en proyectos sociales y comunicación para el cambio. Con ustedes dejo en la palabra a Iván Zambrano. Bienvenido. Gracias, María Luisa. Gracias por la invitación y la oportunidad de conversar en estos días de relevancia de la paz. Y gracias a Mujer y Ciudadanía y a mi amiga Aixa, que nos hemos conocido en varios escenarios, ¿no? Y bueno, a todos los presentes, muchas gracias por estar y por compartir un rato acá conversando sobre el cine, que es una de las cosas que más me apasiona y que en este caso habíamos comentado un poco qué posibilidades había de hablar de una película que tuviera que ver con esta celebración de la paz. Y comencé por pensar un poco en ese sentido de algo que tiene muchos años, como es la situación, digamos, de la guerra y de los recientes acuerdos de paz, que siguen demostrando que en Colombia no se alcanza tan fácilmente la paz, porque a pesar de esos acuerdos, sigue habiendo los grandes conflictos. Y entonces hay otra película que recientemente he estado viendo, un poco por el proyecto que estamos desarrollando con Gran Cine en función del Festival de Cine de Derechos Humanos que estamos preparando, y que es una película que se llama La Tía Rica. Y ahí oí una frase que me llamó mucho la atención, que dice el protagonista, digamos, de ese documental, que dice: la paz no es solamente que haya ausencia de tiros. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Es verdad, o sea, no basta con que de pronto tú hagas una tregua, que hagas una situación, digamos, donde dejan de alguna manera a dispararse, como ha pasado en Colombia en muchas ocasiones, donde han hecho momentos de no enfrentamiento, pero se mantienen las razones del conflicto, digamos. Y una de las cosas que ha habido en Colombia es que ha habido unos intereses más allá de lo que era, por ejemplo, originariamente la lucha entre conservadores y liberales, que fue generando las grandes matanzas y las grandes situaciones de conflicto que fueron degradando hasta lo que conocemos hasta recientemente. Bueno, esta película tiene unas cosas bien interesantes porque además es como una especie de género muy específico. Mencionaba Bernardo que es un documental hecho en animación, ¿no?
Y además de eso, es de las primeras animaciones hechas en 3D en América Latina. Y es un cortometraje, es un largometraje que ha pasado por cerca de 40 festivales, ha tenido una serie de reconocimientos, pero sobre todo tiene algo muy importante, que es que trata el problema del conflicto armado colombiano desde el punto de vista de los niños. Testimonios que fueron animados, es decir, los utilizando dibujos de los propios niños van desarrollando esa animación. Una película hecha en el 2010, se estrena en el 2011 y comenzó su recorrido por distintos festivales. Y en la película con ese enfoque hace algo muy importante, digamos, demostración de lo que es una situación, por ejemplo, de paz que vive en unas comunidades determinadas. Toca además el proceso y realmente esos niños son ejemplos, digamos, y víctimas de desplazamiento que viven, digamos, en las ciudades después de haber vivido en el campo. Y la película se basa un poco en esa memoria de los niños que recuerdan su vida en el campo y están contándolo a partir de su nueva situación en el barrio, en las comunidades de Bogotá, donde además marcan también que existe una violencia, la violencia de otro carácter, la violencia urbana, la violencia de los barrios, cosa que conocemos nosotros bastante, porque la estamos viviendo fuertemente acá. Y bueno, esos niños tienen un poco como la queja de que a pesar de venirse del campo huyendo de todo el conflicto armado, se consiguen con que en la ciudad tienen una serie de limitaciones para poder vivir, no solo porque estaban mucho más libres en el campo, sino porque hay esa violencia en la ciudad. Y entonces, a partir de allí comienza el cuento de la película, es decir, a partir de que ellos están ya ubicados en las ciudades, pero empiezan a recordar su vida en el campo. Y entonces hay una primera fase que es precisamente una fase de paz, una fase de vinculación familiar, de amistad, de relaciones en función incluso de esa economía agrícola que van desarrollando y que va teniendo, digamos, sus distintas expresiones con estos niños. Las relaciones familiares que se mantienen, y digamos, de alguna manera, costumbres de esas mismas relaciones familiares que reconocen ellos, por ejemplo, el recordatorio de la niña, de su relación de las tres niñas, sus relaciones con su padre, que es parecido, pues de repente el papá es secuestrado, después de ser un padre muy cariñoso, un padre que compartía, con quien la niña inclusive se jugaba, lo lanza hasta, le hace soltar los cochinos que el papá se la pasaba lavándolos, y ella le suelta los cochinos para que se vuelvan a ensuciar, porque a ella le gusta ver a su papá lavando los cochinos, y finalmente termina lanzando al papá al charco. Y bueno, y es un papá que no la intenta, digamos, de alguna manera, que la va a castigar, y lo que hace es que juega con ella. Es decir, hay toda una relación de felicidad y de paz manifestado en esas primeras secuencias en donde están los niños viviendo en el campo. Y hay muchos elementos de lo que es esa violencia en Colombia, porque por ejemplo uno de los niños es víctima dentro del conflicto ya armado expresado en la propia población, de una de las armas más terribles que han desarrollado especialmente lo que es la guerrilla, que es el lanzamiento de las bombas de gas. Si el gas doméstico lo convierten en una bomba que lanzan, digamos, y el niño es víctima de esto, de una de estas bombas de gas que le hace perder su brazo y su pierna. Y esa es una historia también que va a desarrollarse después en que el niño, de alguna manera, una pierna artificial, un brazo artificial, pero también está ya fuera de su comunidad donde él vivía en paz. Igualmente, el niño que es reclutado, y es otra cosa importante allí, el niño que es reclutado, y es una de las cosas más terribles que existe, no solamente en Colombia, sino en la mayor parte de la guerra en el mundo, que es la utilización de los niños para ser entrenados y, digamos, incluso psicológicamente afectados de tal manera de enseñarlos a matar, que reclutan a los niños. Y ahí aparece una situación que mencionan más o menos unos 37 niños de ese pueblo que son reclutados por esta guerrilla que los entrena, y hay una situación ahí de desprecio por la vida tal
que uno de los niños que no tiene las condiciones físicas va teniendo una baja resultados en el entrenamiento, finalmente se cae en un lanzamiento que tiene que hacer, se parte una pierna y uno de los guerrilleros, a pesar de que tiene a los niños al lado, lo termina de liquidar, pues, así como se mata a un caballo cuando pierde su pata. Bueno, el guerrillero liquida al niño, ¿no? Y esas situaciones también entonces muestran algo allí importante, la relación de este niño con la madre, que es prácticamente un niño que tiene una mamá, vive solo con ella, y es de alguna manera atraído a la guerrilla, porque un guerrillero viene, un comandante viene a visitar las casas y le ofrece a los niños dinero. Es decir, un desarrollo inclusive del conflicto armado, como decía, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia. Las primeras situaciones en Colombia era esa polarización, ese conflicto se fue desarrollando entre liberales y conservadores y que estalla con el asesinato de Gaitán en el gran conflicto en Bogotá, donde comienza a haber toda una matanza y después una persecución terrible contra los liberales que hace que muchos liberales se vayan a esconder al campo y luego la violencia que se traslada hacia el campo, matando a muchos de esos liberales en el campo, hace que se comiencen a organizar defensas, entre ellas la de Manuel Marulanda, que desarrolla, digamos, y ahí lo cuenta en el diario Marquetalia, toda la experiencia en Marquetalia. Y digo que la diferencia es que, por ejemplo, tanto en eso como los mismos textos, manuales de organización de la guerrilla, desde el mismo Che Guevara hasta Manuel Marulanda, hablan de la necesidad misma de tener al campesinado y tener al campesinado con ellos, al punto que Manuel organiza una de los traslados de la comunidad completa, se lleva a todos los campesinos con todas sus cosas y mueven marca. Esa acción es distinta a la que vemos en esta película y que es un reflejo de las situaciones de deterioro que produce sobre todo la droga y el negocio de la droga en todas estas organizaciones armadas. Y es que pierden todo el sentido, digamos, incluso de lo que es su base social para mantener la propia guerrilla. Y ahí vemos en esa película cómo llega tanto el ejército como los paramilitares, como los guerrilleros, a sacar de sus espacios a los campesinos. Parte de ese desplazamiento se produce porque se les obligan a irse. Ellos, a pesar de la violencia, tratan de quedarse porque es de su población, y ese es uno de los grandes conflictos que hay en Colombia, es decir, el que son forzados a salir de sus comunidades. Y esas situaciones las estamos viviendo en Venezuela desde hace años. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos muy poco conocimiento. Uno de los autores de la película habla sobre ese interés que ellos dieron de que, por ejemplo, en la misma Colombia, a pesar de lo que viven de tantos años, desconocen mucho de lo que sucede en esas zonas campesinas. Bueno, en Venezuela peor todavía. Desconocemos mucho de lo que existe desde hace muchos años. Yo tengo un ejemplo de unos jóvenes, cuando estuvimos trabajando, por cierto, con Karina, que está por aquí, trabajamos con los ecoclubes y teníamos un ecoclub en el Táchira. Y esos jóvenes del ecoclub del Táchira eran casi todos estudiantes de la universidad a nivel de la carrera de recreación y eran ecologistas. Y nosotros organizamos con ellos muchas actividades con todos los grupos que teníamos en el país. Y una cosa que les sucedió es que ellos utilizaban una finca que tenía un familiar de uno de ellos y vivían allí, en una finca en la frontera del Táchira. Bueno, y ellos fueron una de esas víctimas que llegaron los paramilitares y les dijeron, ustedes se van porque necesitamos esta finca. Y los desplazaron, los sacaron de allí. Y eso estoy hablando de una cosa de hace 10 años. Imagínense lo que está sucediendo ahora cuando el ELN está en todo lo que es el arco minero, cuando hay todo un traslado de la nueva FARC, de esa FARC disidente de los procesos de paz, que está en la zona fronteriza. Cosa que algunos han denunciado, como la periodista Barraes, ¿verdad? Que es una de las únicas prácticamente que siempre ha estado hablando de esa situación en la frontera que tenemos nosotros y que sobre todo en el Táchira ha generado muchísimos problemas de desplazamientos también de las comunidades de allí, que primero era de Colombia hacia acá y después ha sido de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Que han desplazado a la gente. Y bueno, el ELN, por ejemplo, está desplazando a las mafias de las zonas del arco minero.
y las desplazan a plomo, pues, o sea, matando a la gente allí, cosa que sí había una violencia también, y sí había también una situación de pranes, digamos, dominando esa zona, pero ahora, incluso en algunos casos hasta en alianza con organismos de seguridad del Estado, han desplazado a los mineros, a los que estaban antes dominando allí, y los desplazan matándolos y a plomo. Entonces, tenemos una situación de violencia que de alguna manera esta película, por ejemplo, nos muestra lo que puede ser, lo que sería el escalamiento de la violencia en Venezuela. Ya nosotros tenemos una alta violencia en los barrios, tenemos una alta violencia en esta zona fronteriza. Entonces, imagínense ustedes que el conflicto político también se desarrolle por una vía de violencia. Un poco lo que Bernardo decía, nosotros siempre estamos fomentando precisamente la idea de la paz, la defensa de los derechos humanos con un enfoque de paz, porque tenemos ese temor y esa necesidad de que realmente se reconquiste, digamos, la democracia por las vías, digamos, pacíficas, democráticas y electorales, y no se produzca por un proceso de violencia que puede ser mucho más grave que lo que estamos viviendo ahora. Y eso lo demuestra en buena medida esta película, porque en esa situación, digamos, de conflicto, fíjense cómo sucede, ahí se ven no solamente los casos de los niños que protagonizan la película, sino de otros niños que en ese pueblo, que en esa población, están en el medio del enfrentamiento que se produce entre la guerrilla y el ejército. Cómo allí ese pueblo es destruido con las bombas, con todo el bombardeo que produce el ejército, pero también con estas bombas terribles que organiza la guerrilla, y se destruye totalmente el pueblo. Entonces la gente se desplaza, se va, pero allí ha habido víctimas no solo de desplazamientos, sino víctimas mortales de muchos niños que mueren. Esa cifra que mencionó Bernardo, con la cual arranca la película, que es 1 millón de niños desplazados, de más o menos para la fecha de 2011, las cifras completas son de 2.600.000 desplazados. Y fíjense que nuevamente eso no puede ser ajeno al venezolano, por eso que a mí me gusta que conozcan esta película y que conozcan otras, como la que menciona Bernardo, que existen sobre el tema colombiano. Porque aquí, por ejemplo, tenemos una cosa cercana hecha en el cine venezolano, recogida en el cine venezolano, que es El Regreso, de Patricia Ortega. El Regreso se basa en una niña que es víctima precisamente de que en su población, hay una población indígena, está, digamos, tomada por los paramilitares, digámoslo, y matan a casi todo. Ella sobrevive y se escapa y va a la ciudad de Maracaibo, en donde se desarrolla entonces como una niña de la calle, queriendo siempre regresar a su comunidad, pero que su comunidad ha sido destruida. Y está basada en un hecho de la vida real. Esa película, que es de ficción, está hecho basándose en una situación de la vida real. Y es una situación en la frontera guajira con Venezuela. Es una situación de un desplazamiento de ellos hacia Venezuela, como existen muchos desplazamientos en la frontera, producto de los distintos grupos armados. Ahí hay uno de los grupos armados que quizás se toca más levemente, pero es de los más violentos y de los más terribles, que son los denominados como las autodefensas, que después se desarrollaron, digamos, como paramilitares, y que han cometido cantidad de crímenes, a punto de que muchos de ellos han sido condenados en Colombia a través de los distintos juicios que se hicieron para estos grupos que, además, narcotraficantes, traficantes de armas, etcétera, que generaron tanta violencia también ellos. Entonces, en esa película resume mucho de esa situación, y lo interesante también es que da un espíritu de paz, de alguna manera, como con ganas de regresar a esas comunidades que viviesen de alguna manera en una situación de paz. Hay otra película, en este momento no recuerdo, estoy un poco confundido porque como he visto varias con estos temas en estos días, vi una sobre una niña de Camboya también, que es una cosa donde ella observa toda la situación de violencia en Camboya, que es bastante grave lo que ahí sucedió, de los millones de personas que fueron asesinadas por el Khmer Rojo. Y esta niña pues es reclutada y es convertida también entrenada militarmente. Y bueno, ese es otro tema, digamos, pero es más o menos bajo la misma tónica de los niños soldados. Y la película que estoy recordando es una película que es sobre el retorno, a partir de los acuerdos de paz, el retorno de comunidades que estaban en los barrios
que de acuerdo a las características de la paz, regresaran a sus comunidades. Entonces hay todo un proceso donde ellas van viendo hacia dónde van a regresar, donde se organizan todos los que son de esa comunidad para, digamos, aprobar la ida hacia allá con ciertas facilidades que eran producto de los acuerdos de paz y que permitiera de alguna manera rehacer toda la comunidad que ha sido desaparecida realmente en el proceso de la guerra. Entonces, ahí hay otro elemento importante que es como está en esta película de los niños, en esa necesidad y esa aspiración de volver, pero que se hace difícil, como pasa normalmente en el desplazamiento obligatorio, que es que tienes la añoranza del retorno. Y en este caso, digamos, en esa película, hay algo que muestra un poco las dificultades de ese retorno, como es la dificultad de la paz en Colombia. Porque en este momento en Colombia se repite lo que en muchas otras ocasiones ha sucedido. Es decir, la mortalidad o la matanza, mejor dicho, de líderes sociales, de líderes del campo, de líderes sociales del trabajo, que son asesinados. Hay una cuenta terrible a partir del acuerdo de paz de la cantidad de líderes que han sido asesinados. Y eso es muy parecido a algo que sucedió en otro proceso de paz anterior, con la guerrilla del M-19, que cuando el M-19 llegó a los acuerdos de paz, que después llegaron a ser diputados y todo, acuérdense que allí se asesinó hasta un candidato, como han asesinado a otros candidatos a otros niveles, pero un candidato a la presidencia, y se mató a gente de lo que era el Partido Comunista tratando de ser legal, y los mataron a casi todos los que aparecían, todo el que de alguna manera comenzaba a hacerse público, ¿no?, como dirigente comunista, era asesinado. Entonces hubo una gran matanza también. Entonces es lo que digo, que la dificultad para que en Colombia haya paz, e incluso fíjense cómo nos afecta a nosotros esa necesidad de que haya paz, y cómo nos puede seguir afectando todo ese proceso colombiano cuando ya teníamos presente en Venezuela buena parte de estos grupos armados. Entonces, bueno, no sé si quieren, hacemos ahora un intercambio, preguntas, lo que quieran sobre tanto la película como sobre esta situación que he descrito y que describe muy bien la película de las voces de niños. Excelente, Iván. Bueno, antes de continuar y darle la palabra y hacer intervención, bueno, quería darle la bienvenida a tu hijo Víctor, que se encuentra aquí en la pantalla. Víctor, aquí está tu hijo Iván. Tuvimos un pequeño inconveniente con la cámara, pero ya Víctor está aquí presente. Bueno, yo quería decir algo con respecto a la película, Iván, que de verdad, cuando tú me hiciste la propuesta para verla, la vi, me encantó esa adaptación que hicieron. Yo me imagino que el director, que es Jairo Carrillo, ¿no?, que es también, bueno, como todos los que hacen cine, hacen de todo para filmar una película, es que yo me imagino que él estaba como que iba a ser un documental o algo sobre los niños, pero la realidad es tan cruda que cuando tú ves o sea, los pintas y después los plasmas y se hace toda esta transformación que es en 2D con 3D y se hace todo ese montaje. De verdad que para mí fue bastante rico toda esa presentación, porque bueno, me encanta el cine, ¿no? Pero hay la parte de estos 4 chicos que son como que el centro de la película, que es John, cuando él pierde la pierna y la mano, y habla de su experiencia, porque bueno, todos se ven desplazados a la ciudad, y llega a Colombia, no, a Bogotá, y sabes, y empieza esa lucha. Eso me encantó mucho. También me encantó mucho la parte donde Juanito, que sabes que es el que se va primero, que le dejan los 50.000 pesos y él se va y la mamá queda toda y se va a la guerrilla. Esa parte donde ves el entrenamiento de los niños también es bastante fuerte, y ves
cómo van perdiendo, ellos llegaron 3 y bueno, el que era más gordito no cumplía como que toda esa capacidad para que necesitan, pues que son unos niños pero que necesitan portarse como hombres, y entonces se fractura también, y bueno, al final terminan asesinándolo. O sea, y la misma guerrilla, bueno, no sirves y pasa esto, y bueno, y después esa parte del primo, que es el que como que aboga por él, y es el que hace que el niño regrese a su casa. Entonces, de verdad que yo pienso que el director, o sea, plasmarlo no en cine como tal y no en animación, creo que hubiera sido muy fuerte a la vista de todos nosotros. Y de verdad que una gran admiración por este director que, bueno, supo plasmar todas estas inquietudes y todas esta desenvolvimiento, o bueno, estas experiencias de estos niños que han tenido en este conflicto colombiano. Eso, bueno, dejo la palabra para alguien más que desee intervenir, y así hacemos como que un feedback entre todos nosotros. Bueno, aquí ya va. Déjenme ver en el chat. No veo ninguna manito levantada, pero bueno, voy a leer. Aixa, no sé si quieres decir algo. O leo no lo que... levanté la manito para escribir pidiendo la palabra. Ok. Yo quería decirte, Okay. Van, que yo no sé, yo cuando vi la película, la verdad es que es muy impactante. Te voy a confesar que me chocó un poco el dibujo, o sea, la animación como tal, no. Bueno, pues yo soy de una generación Disney, entonces ese dibujo tan rough me chocó un poco. Pero yo quiero decirte que yo no sé qué me tocó más, si la película o tu relato en este momento, porque mis 2 hermanos fueron secuestrados por la FARC. En un periodo, ellos esperaron 10 años y secuestraron después al otro. Eso fue para nosotros, y fueron los primeros secuestrados en Barinas, porque nosotros tenemos aquí, pero ellos estaban en la finca allá en Barinas, y los 2 fueron secuestrados. Y eso fue para nosotros una cosa tan terrible como familia, con mi papá y mi mamá, imagínate, sufriendo muchísimo. Era un, por supuesto que era un secuestro económico, no era un secuestro político ni nada que ver, era un secuestro meramente económico, y como lo que llaman los mediadores le decían a mi papá, no pagues, porque si se aceptas el pago de una vez, te van a pedir más, y entonces no lo van a soltar. Un poco lo que pasó con Bulton, ¿no? Con Richard Bulton, que pagaron de entrada y entonces dijeron, no, ahora queremos más. Entonces se volvió aquello como un sinfín. Pero lo que quería decir con esto es que el relato, como lo viste, como enfocaste todo el problema de la guerrilla, de la FARC, del ELN, me impactó más que la película. De verdad que me tocó, me conmovió, y creo que tienes esa visión muy clara, muy interesante, porque esas son las cosas que evitan que se reproduzcan en otros campos. Creo que tener esa visión tan clara de lo que es allá, podemos de alguna manera, con el trabajo que estamos haciendo, cada uno en su área y cada uno en su tema, evitar que pase aquí, que es lo que por lo menos nosotros hemos tratado. Yo tengo Mujer y Ciudadanía, pero mi hermano, uno de los secuestrados, tiene una organización que se llama Espacio Civil y trabaja lo que se llama la ciudadanía rural, tratando de que la gente del campo sepa cuáles son sus derechos, evitar que haya la guerra y tratar de llamar a la paz. Entonces, mira, impactada, te felicito, Iván, y gracias, María Luisa, de nuevo por esta tremenda iniciativa que nos hace aprender muchísimo. En el chat, las historias de la guerrilla son duras y difíciles. Impresionante es que los niños sean los que hablen de eso con total claridad y dulzura representativa a sus edades. Y que gracias por esta experiencia. Muy bello tu comentario, Liliana, de verdad que sí. De verdad que los niños hablen de esa manera me encanta. Sí, quería hacer referencia a lo que decía María Luisa en cuanto a lo que es la realización de la película. Que bueno, yo creo que y es importante entender un poco, bueno, la experiencia de hacer esa película de animación
fue una decisión bien estratégica, ¿no? Yo creo que, como tú dices, a lo mejor estaba pensado, hasta habían grabado algunas cosas con los niños, pero los testimonios les llamaron tanto la atención que se les ocurrió realmente darle eso que puede hacer como más una película de niños y que te ubica en ese panorama de la animación hacia los niños, ¿no? Entonces le da como otro carácter y otra cosa de que un tema tan duro también lo maneja con esa forma como ellos lo manejaron, ¿no? Y entonces, y sin embargo, tiene la esencia del conflicto, de la violencia y de toda la situación terrible que viven. Pero esa decisión de hacerlo en animación, que además yo decía, coño, es como un género distinto, porque está basado en el testimonio de los niños, en dibujos de los niños que luego son desarrollados en esas animaciones, ¿no? Entonces, me parece un equipo que hizo algo muy interesante. No sé si alguien estaba pidiendo la palabra. Sí, Stephanie desde Sao Paulo nos pide la palabra. No, les quería agradecer muchísimo la invitación y los relatos. Primera vez que participo algo con María Luisa y también te quería felicitar aquí. Que ya no sé si lo dijo al principio, pero somos cuñadas. Estoy casada con su hermano menor. A mí me impresionó muchísimo, yo lo vi anoche porque hoy no me iba a dar tiempo y hasta le escribí a ella, muy triste, ¿no? El relato de todos los niños, pero consiguieron de una forma diferente transmitir lo que ellos querían decir sin tener ese impacto visual que pudo haber sido filmarlo en una película o mostrar a los niños directamente, especialmente el niño que perdió el brazo y la pierna. Me imagino que las tres niñitas también que perdieron a su papá, que no saben si está vivo o está muerto, también ha sido súper impactante. Y solo eso, muchísimas gracias. Y aquí desde Brasil los apoyo con lo que pueda. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Xiomara. Dale, Xiomara, adelante. Quería comentar que, bueno, me pareció excelente el documental, de verdad la manera de contar las historias me pareció que bueno, fue la manera como menos drástica de contar una realidad que es latente, que no hay cómo ocultarla. Pero a mí lo que más me quedó fue esa actitud valiente y de resiliencia que tuvo el niño que perdió su brazo y su pierna, porque al final él habla con una gran esperanza y una gran fe y una gran fortaleza, y creo que es una gran lección para todos nosotros, ¿no? Que a pesar de las vicisitudes que podamos vivir, siempre hay como que sacar la mejor parte y seguir adelante, pues. Él no se quedó allí frustrado porque no tenía su brazo y su pierna, más bien buscó las maneras de seguir adelante, y lo que le pareció imposible se le hizo una gran realidad, que fue tener esa prótesis que logró luego y que le permitió incluso seguir pudiendo jugar fútbol y todo aquello. Entonces, para mí esa es la parte que me queda de lección, que a pesar de las cosas más difíciles podemos siempre sacar lo positivo y seguir adelante. Gracias, Xiomara. Y tengo un mensaje acá de Karina que dice que justamente ese es el valor de la película, la voz de los niños. Muy poco se ha trabajado en ese tema en un film. Y es cierto, de verdad que incluso la voz de los niños es muy llamativa con la imagen. Si alguien más quiere hacer un aporte o hablar, dale, Gladys, adelante. Bueno, buenas noches. La verdad que la película es impactante. A mí me conmovió muchísimo y estoy de acuerdo con su madre, que el niño que perdió el brazo y la mano, bueno, mira, eso, y la pierna, bueno, lograr lo que él logró, eso es como un ejemplo. En una oportunidad nosotros tuvimos un proyecto con ANUR que trabajamos con desplazados y la verdad que fue muy doloroso todos los testimonios que ellos contaron de salir adelante y unas personas que vivían en su pueblo y tuvieron que dejar todo y salir nada más que con lo que llevaba encima.
Bueno, yo estoy también muy agradecida con la primera parte que dijo Bernardo, porque nosotros tenemos una experiencia que es Dale Play a la Paz, donde nosotros con Beatriz Lara nos coordinó el proyecto de que cómo los muchachos salían a la comunidad. Y de verdad que nosotros aquí en Venezuela tenemos la oportunidad de hacer muchos videos y muchos testimonios en relación a la paz. De verdad que estoy muy agradecida y no sabía tampoco lo que había vivido Aixa. Mira, de verdad que nosotros aquí en el país tenemos mucho material para hacer cortos exitosos, de verdad. Ahora pues, con esta pandemia sí nos complica un poquito, pero yo creo que sí se puede lograr. De hecho, nosotros ya comenzamos la segunda parte de Dale Play a la Paz y están los muchachos viendo cómo se pueden lograr trabajar en las comunidades con este problema que tenemos de esta pandemia. Pero bueno, ahí también te felicito y gracias por la invitación y bueno, seguir adelante. Que bastante gente buena y trabajadora y competente tenemos aquí en nuestro país. Gracias. Gracias, Gladys, por tu participación. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte? Bueno, yo soy educadora, tengo 22 años en el municipio Sucre y al observar o ver una película, me vino a mi cabeza pues la película, sí, todo el tiempo de servicio que lleva en el municipio. Uno piensa que uno tiene una manera de trabajar y de vivir, y cuando uno va a otra área y uno escucha a los niños y uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo para ayudar, para compensar ese cariño, y cómo arropo para hacerlo diferente? Cada cuento, cada idea, no solamente con los niños, sino con su mamá y su papá, o con la tía o el abuelo que lo arropa. Entonces, a veces no solamente son los jóvenes, son los niños más pequeños, son 6, 7 años, van y vienen, y cuando uno arropa a ese niño y uno lo lleva y lo valora y dice, bueno, yo lo llevo de una manera y resulta que cuando voy a la escuela tiene otra manera de vivir, otra manera de llevar en una formación, y uno lo lleva, lo conversa, le habla de la fortaleza, de esas debilidades, y uno dice, bueno, ¿y cómo llevo yo de que yo le puedo decir cuál es esa fortaleza positiva de hacerle ese bien, de llevarlo a un buen ciudadano, a ese ser humano, llevarlo hasta grande? Entonces, poco, como dice Jesús en la Biblia, muchos y pocos son los escogidos. Y uno dice, bueno, uno trata de llevar a ese grupo de muchachos al mejor ser humano, a que se hagan hombres y mujeres. Y bueno, a veces uno le da el sentimiento de aquel ser humano que se desvía, que hace cosas diferentes, pero uno trata de llevar la mejor manera posible a ese ser humano hasta hacerlo adulto. Entonces, a pesar de mi experiencia, son muchas. Yo digo que mis años de experiencia, si escribo, quiero que haga un libro de todas las experiencias de mamá, papá, abuela, de los mismos muchachos. Y a veces uno no está en clase, sino que estamos en el recreo o estamos profesores reunidos y escuchamos todo lo que ellos dicen, hasta la manera de jugar, de compartir, de reír, de sus cuentos, de sus experiencias. Y uno dice, es aquí como para hacer un libro y decir tantas cosas.
uno los trata de llevar, de ayudar, pero a la mejor manera posible. Entonces, también con esta película, también hay otra que también me vino a la luz, el niño de la pijama azul. También me llevó a esa idea de que son niños que se les dio la oportunidad, pues, que estuvieran en un campo de concentración y que los lleva a una serie de experiencias tan diferentes y huyen y ven que la familia se disgrega y todo, y que tuvieron la oportunidad de contarlo, pero ya de grande, y pasan una serie de procesos y de cosas que por su cabeza, por ser a su condición de edad, no entienden el momento, sino cuando llegan ya adultos. Entonces, no es fácil para el ser humano cuando tiene esas diferentes etapas y llegan a grande, y hay cosas que van comprendiendo en el camino. Gracias, Adriana, por tu intervención. ¿Alguien más quiere hacer alguna otro aporte? Si no, para darle la palabra a nuestros invitados para hacer unas conclusiones y dar por finalizado nuestro cine análisis. Déjame revisar el chat. Lo que nos escribió Liliana lo voy a dejar para las conclusiones. Entonces, Bernardo, te doy la palabra para concluir nuestro cine análisis del día de hoy. Bueno, me gustó mucho la intervención de Iván Zambrano. Me parece que retrata perfectamente bien el espíritu de la película, así como otros comentarios. Sin duda que el testimonio del niño que pierde el brazo y pierde la pierna producto de esa situación de violencia es uno de los más conmovedores, y que algunas de las personas que han estado en este foro lo comentan. Me parece que a pesar de que la película retrata una tragedia, la violencia, hay un espíritu que alrededor de la película inspira constantemente la obra, que es la búsqueda de encuentro social, de paz. Es muy humana, es muy humanista, pues, y tú, a pesar de que estás viendo situaciones tan complejas y tan difíciles, porque están basadas en los dibujos de los niños, y al final hay unos dibujos originales que todavía son mucho más conmovedores, tú observas que lo que aspira el ciudadano común, el campesino, es vivir en paz y que lo dejen vivir en sus tierras, y no dejarse someter ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha, y esos matices que muy bien describió Iván Zambrano. Entonces nosotros, como venezolanos, no podemos darle la espalda a esa realidad que vive Colombia, porque la violencia en Venezuela está al orden del día. Los comentarios que hacen algunas personalidades de la acción política no evalúan las consecuencias de la violencia, y a veces son como que las soluciones que nos plantean a veces son muy arriesgadas, muy temerarias. Y sabemos que la violencia lo que genera es situaciones mucho más complejas, que para llegar después a entendimientos y acuerdos es mucho más difícil. Entonces hay que tratar de promoverlos mientras está viviendo en paz, y tratar de desarrollar en paz los acuerdos, no esperar que nos matemos, porque después igualito hay que hacer una mesa de diálogo para ponernos de acuerdo para lograr la paz. Entonces, si no hemos llegado a esos niveles, entonces tratemos desde ahorita de llegar a los acuerdos. Por supuesto, entiendo bien lo que describan, o sea, en los sectores populares de Caracas la presencia de la violencia es fuerte. Yo le comentaba a María Luisa que otra película interesante es Escritores de la Paz, que retrata un poco ese tema. Y bueno, y en la frontera venezolana ya
se empiezan, ya esa, la gobernanza no está en manos del poder político, la élite que dirige, sino que ya esos factores de la guerrilla, de las autodefensas han penetrado pues el territorio venezolano. Entonces, bueno, yo creo que quienes hacemos un trabajo social y promovemos acciones en pro del desarrollo social, debemos tener esto bien enfocado, y de verdad que celebramos estos encuentros y esta película que vimos recientemente, porque yo había visto otras que les había comentado. Hay que seguirlas promoviendo con el Gran Cine Móvil, en otros foros, hacer muchas sesiones para generar conversaciones de este tipo y ampliar y masificarla y darle mayor vocería. Así que bueno, felicitaciones a Mujeres y Ciudadanía, que no paran, siempre andan súper activos, a Itza, a María Luisa, y continúen adelante y cuenten siempre con nuestro apoyo. Nada más que para agradecerte, Bernardo, y agradecerle a Iván de todo el apoyo que siempre le dan a Mujer y Ciudadanía. La verdad, María Luisa ya la ve, bueno, como todo el trabajo que hizo y todo eso, pero ustedes, amigos, cuento con ustedes, Bernardo, cada vez que te busco, estás ahí, Iván, eres mi amigo, y les agradezco. Las organizaciones se crecen con estas redes que se tejen entre amigos, y estamos comprometidos con una mejor Venezuela, y no vamos a soltar ese hueso hasta que lo logremos. Gracias de verdad, amigos queridos, por haber apoyado a Mujer y Ciudadanía en esto. Iván, tienes la palabra. Oye, gracias por la oportunidad. La verdad es que me ha parecido bien interesante, inclusive esa posibilidad de conversar con estas mujeres y ciudadanía, que siempre ha estado al frente de muchas causas, como señala Bernardo, que hemos estado siempre como compartiendo y viendo esas posibilidades y todo lo que va desarrollando Mujer y Ciudadanía, que es una organización bien importante en el país en este momento. Y quería un poco hacer referencia a lo que señalaba Adriana de su experiencia de 20 años en la educación, en una zona tan difícil como Sucre. La película que acaba de mencionar Bernardo es interesante para esa experiencia, ¿no? La película que se llama Escritores de Paz, porque precisamente como una maestra logra en una de esas zonas bien difíciles estimular en los jóvenes a través de la escritura el desarrollar una actitud distinta ante la vida, e incluso en el entendimiento entre ellos en materia de lo que puede ser el conflicto, ¿no? Entonces van desarrollando esa posibilidad. Es una película interesante para eso, bueno, te la recomiendo a todos, pero especialmente a Adriana, que hizo ese ejemplo de los años que tiene, que anda buscando de alguna manera cómo todas esas historias que cuentan los jóvenes y los niños allí poder tener algún elemento nutritivo. Bueno, esta película precisamente les enseña a escribir sus historias a estos niños, ¿no? Entonces, muy agradecido realmente, y bueno, a la orden para este tipo de actividades y cualquier cosa, pues estamos siempre en disposición. Adelante. Gracias a Mujer y Ciudadanía, a Ixa, a María Luisa y a todos ustedes. Gracias, Iván. Aiza, voy a leer para nuestra conclusión del cine análisis 2 intervenciones que nos dan nuestras compañeras Liliana Spitia, que ella nos dice que lo que sí queda claro es que existe la voluntad por hacer cosas y acciones para la educación y la construcción de una mejor sociedad. Estrella Salazar, gracias también por tu participación, nos dice: gracias por la invitación a este cine de análisis, la película me gustó mucho, porque siendo las historias reales y trágicas, la creatividad de los productores y realizadores nos las cuentan de una manera muy creativa, llegando el mensaje muy claro a nosotros los espectadores. Es inevitable asumir una postura ante el tema. Felicitaciones y gracias a los organizadores. Bueno, yo antes de darle la palabra a Isa para el cierre, Adriana nos dice: gracias, Iván, por el consejo y el apoyo por medio de Mujer Ciudadanía, por la película que le estás recomendando. Bueno, yo saqué como varias conclusiones con respecto a todo lo que hemos venido hablando,
Y bueno, podemos decir que una de las cosas es que la familia tiene un valor muy importante en todo conflicto, por las experiencias tanto de la película, de los niños de la película, como lo mismo que nos contó nuestra querida Aiza. También quiero resaltar que la esperanza y el amor siempre es lo más importante en cualquier conflicto. Hablábamos de la resiliencia de John con respecto a la pérdida de su brazo y de su mano y cómo él evoluciona. Entonces, evidentemente tenemos la resiliencia en este aspecto. Juanito, el que llegue Juanito a su casa y se encuentre con su mamá, esa unión y el amor que hay, ¿no? Y bueno, y entre todo lo que hemos venido hablando, es que bueno, tenemos que promover la paz, independientemente de los conflictos que existan. Sabemos que tenemos un desplazamiento, sabemos que uno ve muchas noticias, oye muchas cosas. También tenemos un grupo de niños en Colombia, venezolanos abandonados. Bueno, es todo un tema. Entonces, creo que la película nos lleva a reflexionar muchísimas cosas. Pero bueno, ese es mi mensaje a todos. De verdad estoy muy agradecida con los participantes, muy agradecida con Bernardo, con Iván, con Aiza por permitirme darme esta oportunidad. Y bueno, espero que por lo menos de repente Mujer y Ciudadanía Aiza hagamos junto a Bernardo, Iván y todo el circuito Grand Cine, una vez al mes podemos hacer un encuentro como este para analizar una película que bueno, me encanta el cine y voy ahorita porque Bernardo está perdiendo la palabra, se la vamos a dar ahorita, que empieza el Festival de Cines Bajos, de Países Bajos, perdón, y bueno, para allá voy, a ver todas esas películas que me encantan. Entonces, bueno. No quería pedir la palabra, estaba haciendo así como celebrando. Ok. Gracias, de verdad. Bueno, Aiza, te dejo la palabra para que cerremos nuestro... Pero la palabra que me estás dejando es para comprometerte, mi querida María Luisa. Estás comprometida a organizar un cineforo que te vamos a dar todo el apoyo otra vez, pero vamos a hablar con Bernardo cómo es que hace eso de la publicidad, pero son porque estamos ahorita trabajando en la Agenda Comunitaria para la Cohesión Social, un proyecto que es bueno, ustedes lo saben, que es con la Embajada de Alemania, y creo que sería bien interesante que Bernardo y Iván nos hablaran de alguna película donde se hable de la reconciliación, de mesas de diálogo, de gente poniéndose de acuerdo para hacerlo junto con el embajador de Alemania, y que tú seas de nuevo la moderadora y la que organices este cineforo, este cineanálisis. Pero una cosa, vamos a hacerla huge y vamos a inventar con Bernardo qué película, una cosa bien con tiempo para que la hagas para noviembre, que es el mes de la mujer, pero una mesa, o sea, lo que serían mesas de diálogo en este proyecto de Agenda Comunitaria para la Cohesión Social. O sea que gracias, María Luisa, por tu apoyo, por tu compromiso con nuestra organización, y eres muy apreciada, eres muy valorada y muy respetada. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todas esas mujeres de ciudadanía que las amo. Cuando veo que se prende Adriana, plin, 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 me hace el corazón. Liliana, plin, 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 me hace el corazón. Lucy, plin, plin, Estrella, todas. Y mi querida Gladys Madrid, un gran abrazo, una gran amiga a la que quiero y respeto muchísimo. Gracias por estar aquí, Gladys. Tienes que venir a los próximos, a los que va a ser todo María Luisa, todos los cineanálisis. Gracias. Gracias, por supuesto que sí. Excelente. Stephanie, gracias, de verdad, gracias por que te haya gustado esta nueva experiencia. Ya quedó un compromiso. Invitaremos al embajador de Alemania, ¿verdad, Aiza? Yo les puedo ayudar con el alemán también. Ok, gracias. Excelente, gracias, Stephanie. No, vamos a hacer ese cine, vamos a hacer ese para noviembre bien grande. Vamos a empezar desde ya a organizarlo, María Luisa. Que empieces a ver todas las películas para que tú lo organices. Te doy esa potestad. Gracias. Bueno, señores, gracias por todo. Bernardo, Iván,
Karina, Stephanie, Gladys, Liliana, Estrella, Xiomara, Adriana, y Omaira, todas las que participaron, Lucy, de verdad, un fuerte abrazo para todos. Que tengan buenas noches. Chao. Buenas noches, hasta luego, chao.